Ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Molina y me encuentro junto a mi compañera Damari Zambrano. Las dos somos estudiantes de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy poco común y que a la vez no es tan escuchado comúnmente como es la encefalitis, pero esto no le quita su importancia y relevancia porque si no es tratada a tiempo, esta puede causar incluso la muerte de las personas que lo padezcan. Para este conversatorio, para hablar sobre encefalitis, su definición, sus causas, consecuencias, secuelas, tratamiento, etcétera, tenemos una invitada muy especial, como es la doctora Daniela Velastegui, que el día de hoy le agradecemos mucho por acompañarnos en este conversatorio, ya que con sus conocimientos nos ayudará mucho a conocer más sobre este tema y a saber su importancia y relevancia. Así que por favor, Doc Dani, nos gustaría que se presente y que nos cuente un poquito más sobre su profesión. Buenos días, yo soy la doctora Daniela Blastegui, me gradué de médico general en la Universidad Central, hice mi especialidad en anestesiología por la Universidad Católica, pero sé de Quito, y tengo una subespecialidad en terapia del dolor por la UBA de Buenos Aires, y he hecho algunas pasantías en dolor, tanto en México como en Colombia. Mi especialidad es la anestesia, no es directamente del tema, pero nuestro tema de conversación o mi especialidad sí trata mucho acerca de las funciones cerebrales y cognitivas. Ok, muchas gracias, Doc Dani. Para empezar con el tema, vamos con una pequeña definición sobre la encefalitis. A ver, como definición tenemos que la encefalitis es una inflamación del cerebro generalmente causada por una infección del sistema inmunitario. Esta inflamación puede provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, confusión y somnolencia. Y en casos graves puede causar daño cerebral y convulsiones y puede llegar hasta a la muerte el paciente. Listo, teniendo esta definición un poquito clara, entonces, Doc Dani, yo le quisiera preguntar, ¿por qué es importante conocer sobre la encefalitis? Bueno, la encefalitis, como ustedes lo acaban de mencionar, todas las enfermedades que terminan en itis quiere decir inflamación. Como es encefalitis, es una inflamación del encéfalo, o sea, una inflamación del cerebro. La cavidad craneal no puede expandirse, como por ejemplo si tendríamos inflamación de la pierna, que tiende a poder ceder la piel, pero la caja craneal no se expande, y si el cerebro se inflama, no tiene a dónde expandirse. Entonces podemos tener secuelas graves y permanentes. Em, por ejemplo, podemos tener convulsiones, puede tener ¿cómo les explico? El paciente puede presentar convulsiones como síntomas tempranos y puede desarrollar epilepsia como síntoma tardío, y va a tener también complicaciones, tanto en el problemas para el aprendizaje, problemas para la memoria. Incluso esa persona podría llegar a tener parálisis cerebral y daño cognitivo permanente. Entonces, las complicaciones son graves, severas, e incluso puede llevarles a la muerte de los pacientes. Claro, entonces como vemos, esta inflamación al cerebro es muy importante y afecta mucho a la vida en sí del paciente. En el ámbito médico, cuando un paciente llega como con esta emergencia o tal vez como un chequeo, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes que se puede evidenciar que el paciente puede llegar a tener esta inflamación? Los pacientes tienen una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso, tienen fiebres muy altas, mayores de 39, 40 grados centígrados. Lo que les asusta a los familiares es que estos pacientes llegan con convulsiones. Las convulsiones son movimientos corporales sin un ritmo, y además también pierden la conciencia. Estos pacientes suelen tener un estatus convulsivo. Quiere decir que empiezan a convulsionar y no dejan de convulsionar por más de 15 minutos. Cuando esto pasa, los pacientes tienen muertes neuronales. Cada convulsión significa un proceso de muerte neuronal. Por eso llegan, e incluso pueden llegar en ambulancias y con pérdida de conciencia a las emergencias. Claro, por la gravedad de la convulsión. Ajá. Doc Dani, usted
¿Cómo podría dar un tratamiento psicológico a la persona que tiene esta infección? O sea, primero, en esta ocasión, primero es salvarle la vida y tenemos que tratar los síntomas emergentes. Por ejemplo, si el paciente viene en un estatus convulsivo, tenemos que dar anticonvulsivantes como benzodiazepinas para que pare la convulsión. Eso es un estatus agudo. O sea, primero tenemos que tratar todos los síntomas. Tenemos que tratar las convulsiones, si tiene fiebre, la fiebre, si tiene cefalea, el dolor de cabeza, y tenemos que empezar por dar un tratamiento acorde a la causa, si la encefalitis fue por un virus, una bacteria o un parásito. Eso en primera instancia, porque tenemos que salvarle la vida a estos pacientes en un tratamiento agudo. En un tratamiento crónico, ahí tendremos que hacer una intervención psicológica, puesto que estos pacientes, posterior a la encefalitis, pueden desarrollar, por ejemplo, parálisis. Entonces tenemos que enfocarnos en la psicología de que los pacientes primero acepten que tuvieron esta enfermedad grave y como secuela van a desarrollar parálisis. Entonces tenemos que enfocarnos primero en la aceptación y segundo, en que esos pacientes tienen que ir desarrollando terapias de manera crónica. O sea, tienen que ser disciplinados en sus terapias, tanto cognitivos como conductuales, para ir superando la parálisis y no caer en depresión por este tipo de alteraciones. Ya, en base a lo que nos está diciendo usted, ¿cuáles serían las causas más comunes de la encefalitis? Las causas más comunes pueden ser, uno, por virus, o sea, son causas virales; otras pueden ser causas bacterianas, por bacterias, como por ejemplo por estafilococos; y otras pueden ser parásitos, como la toxoplasmosis, que son las causas más comunes. Las menos comunes son de ámbito hospitalario, como contacto con secreciones o contacto directo con personas infectadas. Ok, y la encefalitis igual se podría dar por alguna enfermedad que tuvo el paciente y si es el caso este, ¿cuál podrían ser esas enfermedades de riesgo que el paciente podría estar propenso a también desarrollar una encefalitis? Los pacientes que tienen mayor riesgo son los pacientes que están inmunodeprimidos. Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, a estos pueden desarrollar una encefalitis por estafilococo o por estreptococo. También los pacientes de los extremos de las edades, los recién nacidos, los bebés y los ancianos que viven en ancianatos. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo cuando, por ejemplo, los recién nacidos que están hospitalizados en las unidades de neonatologías o los ancianos que están en centros de cuidado para el adulto mayor, porque aquí se encuentran bacterias hospitalarias que son muy graves, como el estafilococo, el estreptococo que les mencioné, Escherichia coli, TB, tuberculosis. Entonces, estas bacterias que normalmente no afectan al sistema nervioso central, ellos son más susceptibles porque se encuentran expuestos por vías periféricas, por sangre y por secreciones. Entonces, aquí podríamos decir que la población más vulnerable en este caso serían niños y ancianos, o recién nacidos y ancianos. Sí, los extremos de la vida. Son un paciente, por ejemplo, de 80 años o un recién nacido o un bebé. Mientras más se acerquen a los extremos de la vida, son más vulnerables. Y a esto tenemos que sumarles los pacientes inmunodeprimidos, los que tienen VIH, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que están inmunocomprometidos por insuficiencias renales con enfermedades crónicas permanentes. Todos los que están inmunodeprimidos tienen también mucho riesgo. Ya, Doc, está bien. ¿Y cómo aquí las vacunas podrían ser algún método protector, por ejemplo, para esta infección? ¿Cómo actuarían aquí? ¿Son importantes para prevenir esta enfermedad? Sí, la vacunación es la forma más importante de prevención de encefalitis en niños.
Entonces, las vacunas principales del sarampión, la rubiola, la influenza, previenen la encefalitis. Entonces, en esta última temporada que hay las personas que son antivacunas, han venido a tener un incremento o un pico en enfermedades erradicadas y también en la encefalitis con secuelas crónicas para toda la vida, como parálisis cerebral. Entonces, lo que se recomienda es que cumplan con el esquema de vacunación que ha logrado eliminar en algunos lugares ciertas enfermedades prevalentes, como la rubiola que les mencioné, la encefalitis, entre otras enfermedades. Y Entonces, hay que cumplir el esquema de vacunación. ya, en base a lo que nos está comentando, ¿qué tan frecuente es la encefalitis? Es una enfermedad muy poco frecuente. Se produce en el 10 a 15 personas por cada 100.000 habitantes. Claro, entonces es muy poco frecuente. Por esto mismo hablábamos de que la población en sí no tiene esta educación tanto de la enfermedad, por su mismo grado de que no es tan frecuente en sí, pero eso no le quita la importancia, porque como usted nos mencionaba, puede dejar secuelas muy graves, que hasta déficits motores, entre otros. También puede causar esto igual déficits sensoriales en tal caso. Sí, puede causar déficits motores, sensoriales, parálisis. Los pacientes pueden desarrollar epilepsia, que son convulsiones periódicas durante toda su vida. Entonces, eso es muy importante prevenir. Las vacunas es la fuente primaria de prevención. Claro, es muy importante como tener esta rigidez en esto y por lo que hablamos aquí ya sería una problemática, ¿no? Lo de las personas antivacunas, como usted dice, se ve más prevalencia que puedan desarrollar distintos tipos de enfermedades. Y yéndonos como a Ujú. la par con esto, ¿cuál sería como los factores de riesgo tal vez para desarrollar esta enfermedad? Uno de los factores de riesgo predominante sería que los pacientes en extremos de la edad, como les había mencionado, estén hospitalizados y tengan vías de acceso. Por ejemplo, tienen vías intravenosas por donde se administra medicación, que estén hospitalizados, que tomen muestras de líquido cefalorraquídeo cuando son bebés o que sean sometidos a múltiples cirugías o estén en zonas de riesgo donde hayan mosquitos, donde hayan garrapatas o que no tengan las medidas de higiene adecuadas. Ok. Eh, La diferencia entre la- Doc, ¿cuál sería la diferencia entre la encefalitis autoinmune y la encefalitis, o sea, viral, Viral por virus, por virus, bacterias. bacterias? Bueno, entonces la encefalitis autoinmune es una inflamación del sistema nervioso central producida por nuestro propio cuerpo, por una reacción inmunológica. Nuestras propias células están atacando las células cerebrales y están haciendo que éstas se inflamen. Eso se llama autoinmune. Auto de nosotros mismos e inmune de nuestro sistema inmunológico, de los linfocitos T, CD8 y el natural killer, mientras que la encefalitis infecciosa va a darse por un agente infeccioso que puede ser viral como virus, citomegalovirus, bacterias como el estreptococo, estafilococo o de parásitos. Como, de parásitos, entonces la infecciosa va a ser por un agente infeccioso y la autoinmune por nuestro propio sistema inmunológico. Y bueno, aquí me surge una duda. Cuando pasa esto del cáncer, bueno, es en sí que se empiezan a aumentar células o no mueren células y por esto se da el cáncer, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿cómo sería? No sé, ahí no me quedó un poco como que tan claro. Como, Los ¿qué es pacientes diferencia? oncológicos, ¿por qué son inmunodeprimidos? Ajá, Entonces, los pacientes inmunológicos son inmunodeprimidos porque sí reciben sesiones de quimioterapia y radioterapia. Entonces, la quimioterapia y la radioterapia matan las células malas, pero al mismo tiempo también matan las células buenas, las que nos protegen, como para que se entienda de mejor forma, cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico adecuado, por ejemplo, estamos protegidos contra
contra ciertas bacterias. O sea, no hay bacterias buenas y bacterias malas, por ejemplo, en el intestino. Entonces, las bacterias buenas les ganan a las bacterias malas y permite que no tengamos diarrea, que no nos enfermemos, que nuestro propio sistema nos proteja contra enfermedades comunes como la gripe, como la gripe, el sarampión, la diarrea, pero estos pacientes pierden su sistema de protección y están más vulnerables a todo tipo de infecciones, incluidas las del sistema nervioso central, que les daría a ustedes la encefalitis. Claro. Por eso esas personas siempre tienen una mascarilla, porque su sistema inmunológico está deprimido y no les puede proteger contra agentes que normalmente no nos causarían daño. A ellos sí les causan daño y enfermedades. Claro, entonces aquí igual podrían verse como que enfermedades de base, igual como la diabetes, que igual, o la obesidad, por ejemplo, también podría ser como este factor de riesgo. Esas son consideradas, no son inmunodepresoras como el cáncer, el cáncer o el VIH, que son inmunodeficiencias, sino son enfermedades crónicas. La obesidad, la diabetes y la hipertensión son consideradas enfermedades crónicas, pero dañan el endotelio, que son las células pequeñas que revierten todos los órganos de nuestro cuerpo. En los pacientes diabéticos específicamente se dañan cada pequeña célula del endotelio, por eso pierden la visibilidad, pierden la función renal, en ellos es más frecuente que se les den los pies diabéticos y terminen en amputación y por ese tipo de infecciones sobreañadidas tienen más riesgo de hacer encefalitis por Ok. el daño en el endotelio debido a la glucosa incrementada. Doc, el herpes tiene algo que ver con lo que es la encefalitis, ya que es como una infección prácticamente. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Digo, el herpes tendría que ver con la encefalitis, ya que es una infección. El herpes es un virus, entonces es el virus del herpes. Entonces vamos a tener el virus del herpes. ¿Han visto los fuegos que le salen en la boca? Ujú. Entonces hay ocasiones en las que ustedes tienen estas grietas o úlceras en la boca que son herpes labial. Entonces, si ustedes ya han adquirido un tipo de herpes, herpes uno, herpes 2, el herpes puede o no verse, pero siempre van a tener. Por ejemplo, en este momento ustedes no tienen ninguna úlcera, pero si es que tuvieron anteriormente alguna úlcera en la boca, quiere decir que ustedes tienen virus latente y cuando ustedes se inmunodeprimen un poco, por ejemplo, por estrés, ustedes están estresados y inmediatamente emerge el virus del herpes. Y el herpes no solo existe en la boca, sino también en los demás dermatomas. Los dermatomas son conexiones nerviosas que hay en todo nuestro cuerpo. La más frecuente es la que es submamaria. En todo el trayecto de las costillas. Entonces, el virus del herpes también está dado por la viruela. Si hay personas que tuvieron, perdón, por la varicela, si hay personas que tuvieron varicela, quieren decir que tuvieron virus del herpes. Y el virus del herpes, así no se vea, no haya ninguna vesícula inflamatoria, va a estar ahí en los ganglios nerviosos. Y estas personas desarrollan incluso dolores crónicos en el trayecto de todo el nervio. Si estas personas llegasen a tener inmunodepresión, este virus del herpes que está constantemente, si no hayan vesículas en el trayecto y en los ganglios nerviosos, pueden migrar hacia el sistema nervioso central porque están los nervios periféricos, como les digo. Están los nervios periféricos y pueden migrar hacia el sistema nervioso central y atacar el cerebro y hacer una encefalitis. Pero eso no es común, solo pasa en los pacientes inmunodeprimidos. Lo más frecuente es en los pacientes que tienen VIH. Ya, sí, justo surgía esta duda porque veíamos que se relacionaba mucho, no decían que el herpes podía como que ocasionar igual la encefalitis y decían que el tipo uno que el labial, ¿verdad? Entonces por eso Ujú. era esta duda de esto, pero aquí ya se nos aclara que sí son inmunodeprimidos los pacientes, no que Ajá. exactamente. Y esto creo que igual se puede asociar porque mientras investigábamos veíamos que también una simple gripe o algo así mal curado podía igual desarrollar encefalitis. Entonces aquí quisiéramos que Igual, me o sea, explique por un ejemplo, poquito.
Sí, o sea, en ustedes que son personas sanas, una gripe es autolimitada, entonces les va a durar 7 días la sintomatología, la fiebre, la cefalea, la rinorrea, y el cuerpo solito se va a encargar de eliminar los virus y de que se curen. Si ustedes toman medicación, van a tener menos fiebre, pero el virus igual va a durar 7 días, ¿comprenden? En las Ujú. personas que son inmunocompetentes pueden eliminar fácilmente el virus, pero en las personas que son inmunodeprimidas, igual volvemos a repetir, en los bebés, en los ancianos, ellos por el virus de la influenza van a tener más tendencia a desarrollar encefalitis. Entonces, en todas estas personas se recomienda siempre la vacuna anual de la influenza para evitar este tipo de complicaciones. Y en los niños, pues todo el esquema de vacunación que tienen, la pentavalente y todo. Ujú. Claro, eso sería una muy buena recomendación entonces para evitar este Ajá. complicación. Pero en las personas saludables como ustedes o como yo, no va a causar una gripe, no va a causar una influenza, sino siempre tiene que tener algún grado de factor de riesgo. Ok. En base a lo que usted nos está diciendo, ¿cuál sería el diagnóstico de la encefalitis? El diagnóstico de la encefalitis primero es clínico. Van a tener los signos y síntomas neurológicos cuando acuden a la emergencia. Como por ejemplo pueden tener convulsiones, pérdida de la conciencia, confusión. El otro factor importante es que en la mayoría de los casos presentan fiebre, casi siempre presentan fiebre y ese es el diagnóstico clínico. Entonces nosotros tenemos que primero tener una sospecha clínica por los signos y síntomas. Una vez que tenemos una sospecha clínica, tenemos que pasarnos a los exámenes de laboratorio. En los exámenes del laboratorio, el mandatorio es el estudio del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra exclusivamente en el sistema nervioso central. Se saca una muestra de la columna, por la médula espinal. Si este es totalmente transparente, se dice en agua de roca, lo más frecuente es que no tenga una infección, pero si está turbio, de color lechoso, lo más probable es que tenga una infección y te tiene que estudiar este líquido cefalorraquídeo que no tienen, es totalmente estéril. Si es que está saludable, es totalmente estéril, pero si es que encontramos virus, bacterias o parásitos en el estudio microscópico de este líquido, ese es el gol estándar. Además, se pueden hacer otros exámenes complementarios como resonancias magnéticas o tomografías computarizadas para ver el grado de inflamación del cerebro. Claro, entonces se podría entender, bueno, por lo que los signos y síntomas son como tal vez un poco comunes y se podría tal vez confundirse con alguna otra enfermedad neurológica. Creo que sí sería muy importante esto que usted dice, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo y a la vez igual de las neuroimágenes, ¿verdad? Para tener un diagnóstico preciso. Sí, como se trata del cerebro, es muy importante hacer un diagnóstico temprano. Ujú. Siempre es mandatorio los signos y los síntomas. Que tengan fiebre, confusión, pérdida de conciencia, tienen que llevarles inmediatamente a un centro de urgencias o de emergencias o convulsiones, inmediatamente. El tiempo va a evitar que hayan secuelas crónicas. Mientras más temprano se trate, menos secuelas crónicas. Mientras más tarde se trate, más secuelas crónicas. Entonces, cuando llegan a esta sala de emergencia, se estudian los signos, los síntomas y se hacen los exámenes complementarios. Pero siempre lo más importante es estudiarle al paciente, no los exámenes. Ujú. Ok. Eh, Doc, ¿usted qué tipo de rehabilitación suelen requerir los pacientes físico, cognitiva y psicológica? O sea, depende de la secuela, si es que tienen alguna secuela crónica. Si el paciente tiene una parálisis motora, entonces vamos a dar una rehabilitación motora. Si el paciente tiene problemas de aprendizaje o de memoria, vamos a dar una rehabilitación orientada al aprendizaje y a la memoria. Y si el paciente tiene problemas psicológicos de depresión y ansiedad, va a ser una rehabilitación orientada a la psicología. Entonces depende siempre de las secuelas que tiene este paciente. Ok, entonces, bueno, con ayuda de la rehabilitación y todo esto.
¿De qué dependería que el paciente, o si puede el paciente volver a tener su vida normal que tenía antes de la infección o no vuelve a la normalidad en sí? En la antigüedad se creía que las neuronas no se regeneraban, pero en la actualidad se ha visto que las neuronas siempre están haciendo con nuevas conexiones neuronales. Entonces, mientras más estímulo tengamos, vamos a tener más nuevas conexiones neuronales. Y en ocasiones pueden rehabilitarse por completo y otras parcialmente. Todo depende del daño inicial que sufrió el paciente. Ok, uy, ya nos quedó. Bueno, creo que para un poquito finalizar, vamos con las últimas preguntitas porque ya mismo se nos acaba la reunión. Ya está. ¿Qué complicaciones pueden presentarse durante el tratamiento? Una de las complicaciones más frecuentes es que los pacientes presenten un estatus convulsivo. Como les dije, en el estatus convulsivo siempre van a morir muchas neuronas. Entonces, lo primero es parar el estatus convulsivo. Otra de las cosas que puede pasar es que el paciente pierda la autonomía respiratoria. Si esto ocurre, hay que proceder a salvar su vida. ¿Cómo? Con una intubación orotraqueal y conectándole a una máquina de ventilación que respire por él. Otra de las cosas que puede pasar es que este paciente presente inestabilidad hemodinámica. Por la fiebre puede hacer un estado de sepsis o shock séptico, en el cual van a disminuir las presiones arteriales, van a elevarse la frecuencia cardíaca y van a poner en riesgo su vida. En estas ocasiones tenemos que trasladarles al servicio de cuidados intensivos para tratar de estabilizarle hemodinámicamente con drogas y con drogas de manejo exclusivo de especialidad ya. Claro, entonces, como podemos entender, es algo que si se trata a tiempo, tal vez podríamos controlarlo mejor, pero si ya está muy avanzado, podría tener tal vez todas estas complicaciones, ¿verdad? El tiempo es lo más importante. Si sean a presentar alguno de estos síntomas de alarma como fiebre, en los niños debilidad, irritabilidad, cefalea, en los niños suelen tener atonía, no logran levantar los bracitos. Entonces, lo más importante es llevarle. Entonces, el tiempo siempre va a mejorar el pronóstico. Si la enfermedad es tratada a tiempo, incluso pueden no tener secuelas, pero si le llevan a los 2 días a la emergencia, entonces el niño ya podría desarrollar incluso una parálisis cerebral permanente. Ok. Entonces, bueno, Doc, ¿cuál podrían ser algún consejo vital y también recomendaciones con los que usted nos podría ayudar y a todas las personas que lleguen a ver este video para prevenir esta enfermedad y si ya la tienen como el tratamiento breve y también ya después que pase la enfermedad con todos estos consejos que se podría dar? Siempre lo más importante aquí sería el esquema de vacunación, que cumplan todo el esquema de vacunación en los niños, porque en la actualidad ya ha habido, por esta, por esta tendencia antivacunas, ha habido enfermedades que ya han sido erradicadas y han regresado. Entonces, lo más importante es que cumplan todo el esquema de vacunación en los niños pequeños y en los ancianos, que por favor se vacunen contra la influencia anualmente en todas las campañas de vacunación, aparte de que siempre mantengan las normas de aseo, baño diario, lavado de manos y que si estamos en zonas endémicas de mosquitos o garrapatas, utilicen repelente, los toldos para evitar que nos piquen este tipo de insectos. Ok, en esta parte de lo que usted nos decía, como los hábitos de aseo también, estábamos viendo igual en clases que es muy importante, igual como tener un aseo en casa muy aparte, ¿no? El cambio de cobijas, igual creo que el aseo bucal es muy importante, en sí un aseo totalmente importante en todos los aspectos, prevenir todos, muy aparte de la encefalitis, toda enfermedad o toda infección podría irse más allá. Sí, o sea, una de las cosas más importantes es lavarse las manos antes de las comidas y después de ir al baño. El aseo bucal, todas las enfermedades empiezan por la boca. Entonces, siempre tienen que cepillarse los dientes y utilizar hilo dental de forma mandatoria. Y eso, o sea, no solo previene la encefalitis, que es una enfermedad grave, sino otras enfermedades más comunes, como una simple diarrea. Entonces, eso es, sí, siempre es muy importante
cumplir con las normas de aseo. Ok. Ella, como último punto tenemos, Dani Velastegui, agradecerle por su impartirnos sus conocimientos y por hacerle dar a conocer a las personas que van a ver este video cómo prevenir, cómo qué causa la encefalitis. Así que nada, pues don Dani, agradecerle muchísimo por este medio y por esta pequeña entrevista que usted nos pudo dar a nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí y me alegra mucho que hagan este tipo de actividades para informar a la población acerca de la prevención y que en todo caso, si es que ya han tenido encefalitis y tienen alguna secuela permanente, que siempre es el apoyo psicológico por parte de su terapeuta para que les ayude a superar esta etapa de cronicidad y saber que siempre hay una luz al final del camino y que todo es esperanzador con disciplina en las terapias. Claro, Muchas gracias, chicas. sí, muchas Gracias, gracias, un Doc. abrazo. Gracias por su tiempo. Igualmente un abrazo y cuídese mucho, Doc. Chao, gracias. Gracias, chicas, un gusto. Bye. Gracias, hasta luego.